En las siguientes diapositivas podrás conocer un poco más acerca de nuestro proyecto titulado Violencia en el nivel medio superior, ausencia o normalización. Violence in High School, Absence or Normalization. ¡28ª edición del Verano de la Ciencia! Universidad de Guanajuato. Escuela Nivel Medio Superior de Salamanca. Profesores encargados: Maestra María del Rosario Argentina Pérez Lara. Maestra Leticia Yadira Sepúlveda Toledano. Investigadores: Estrella Hernández Rodríguez, María Ivette Tobar Tobar, Asael López García, Dayanara García Cornejo, Najim Alejandro Girón Rentería. La violencia no solo es matar a otro. Hay violencia cuando usamos una palabra denigrante, cuando hacemos gestos para denigrar a otra persona, cuando obedecemos porque hay miedo. La violencia es mucho más sutil, mucho más profunda. Jiddu Krishnamurti. Como institución, la UG busca brindar un espacio seguro para los estudiantes. Por este motivo, alumnos de la Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca decidieron realizar una investigación sobre la violencia y presentar sus resultados en el Verano de la Ciencia en su edición número 28. Con el título Violencia en el nivel medio superior, ausencia o normalización, la investigación se efectuó en la EMS de Salamanca. Se trabajó con una muestra de 172 estudiantes de dicha institución, quienes respondieron una encuesta de 28 preguntas. Introducción. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se entiende por violencia el uso intencional de la fuerza o el poder físico. De hecho, como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Por su parte, Jean-Claude, citado por Martínez Pacheco 2016, afirma que, en sentido estricto, la única violencia medible e inconstatable es la violencia física. Es el ataque directo corporal contra las personas. Ella reviste un triple carácter brutal, exterior y doloroso. Lo que define es el uso material de la fuerza, la rudeza voluntariamente cometida en detrimento de alguien. Objetivo: identificar la percepción de los alumnos de EMS de Salamanca acerca de la violencia con base en su experiencia escolar en torno a esta, si han sido o conocen a alguien que haya sido víctima de la violencia y qué tan normalizada está en dicha conducta en su institución. La metodología de esta investigación fue llevada a cabo bajo un enfoque cuantitativo. Para la recolección de datos se utilizaron las tecnologías de la información y la comunicación, con la ayuda del software Microsoft Forms, con el propósito de difundir en línea las encuestas de una manera práctica a la población estudiantil, seleccionada aleatoriamente como muestra, la cual estuvo compuesta por 172 alumnos de la Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca. La población encuestada se encuentra en un rango de edad entre los 15 y 18 años. Los criterios de inclusión fueron ser parte de la comunidad estudiantil de la Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca y responder la encuesta. Dentro de las preguntas se incluyeron aquellas por las cuales se podría obtener el conocimiento general que tienen los estudiantes, muestras sobre el tema, el cómo lo viven en su día a día, qué tan normales consideran que son cierto tipo de situaciones de su día a día y cómo aborda la escuela el problema de la violencia. ¿Qué entiendes por violencia? En la siguiente gráfica podemos observar cómo el 60,50% de los estudiantes encuestados dicen que la violencia es intimidar a una persona usando la fuerza. El 19,20% respondieron que es golpear a alguien, el 14% respondió que es insultar a una persona y solamente el 6,30% dijeron que son casos ajenos en donde asesinan o torturan a una persona. ¿Crees que debe de existir agresión física para que exista violencia? Se observa que el 79,7% de los alumnos considera que debe de haber agresión física para que exista violencia.
El 11% no está seguro de ello y un 9.3% contestó que no es necesario, dejando así ver que la gran mayoría cree que la agresión física es el factor más importante para tomar en cuenta y considerar que existe una violencia. ¿Ha sido víctima de violencia sexual y o acoso en la EMS de Salamanca? En la siguiente gráfica observamos los porcentajes. El 64% respondió que no ha visto una situación de violencia sexual ni la ha sufrido. El 31,40% respondió que no le ha pasado, pero ha visto que sí ocurre. El 1,20% respondió que sí por parte de un miembro del personal administrativo o de intendencia, al igual que el otro 1,20% que respondió que sí por parte de un maestro o maestra, y el 2,20% de los alumnos respondieron que sí por parte de un alumno o alumna. ¿Qué tipo de violencia conoces? La gráfica muestra que la violencia física es la más conocida por los alumnos, con un 37.2%. Le sigue con un 31.4% la violencia psicológica, con un 14% violencia verbal, con un 7% violencia de género, el resto con 10.4%. Se reparte entre violencia sexual, familiar y cibernética. Los resultados tal vez no sean equitativos, pero de igual forma demuestran que sí hay información entre la comunidad estudiantil sobre los distintos tipos de violencia. En tu estancia en la EMS Salamanca, ¿has detectado o vivido alguno de estos tipos de violencia? El 65,10% ha vivido violencia verbal. El 4,9% ha vivido violencia física, el 11% violencia psicológica, el 7% violencia cibernética, el 6% violencia sexual, el 3% violencia de género y el otro 3% violencia familiar. La siguiente pregunta fue: en caso de haber sido víctima de algún tipo de violencia en la EMS Salamanca, ¿reportaste el incidente ante las autoridades educativas? El 41,9% respondió que no sabe cómo hacerlo, lo cual resulta muy preocupante. El 38,4% respondió que sabe cómo hacerlo, pero no lo hizo. Y solamente el 20% de estos casos fueron reportados. ¿Consideras que algunos tipos de violencia se están normalizando dentro del ámbito académico? El 50% considera que algunos tipos de violencia están muy normalizados dentro del ámbito académico. El 30.2% dijo que tal vez sí lo están y el 19.4% contestó que no lo están. Estos resultados hacen notar que los estudiantes, en su mayoría, están conscientes de que hay ciertas manifestaciones que, si bien pueden considerarse violencia, están normalizados dentro del ambiente estudiantil. ¿Consideras que es necesaria más información en temas de violencia? El 73,80% de los estudiantes dijeron que sí es necesaria, el 19% respondieron que tal vez y solamente el 7% respondieron que no es necesaria más información. Según los resultados de la investigación realizada en la EMS Salamanca, es posible concluir que aun cuando cada vez los estudiantes quienes pueden reconocer la violencia y actuar ante esta, todavía hay situaciones de violencia que están normalizadas dentro de un número considerable de estudiantes. La mayoría de la muestra dice saber cuando han estado en contacto con la violencia escolar, desde edades muy tempranas. Situaciones como burlas, comentarios ofensivos y apodos resultan algo común, algo aceptable entre compañeros y amigos, y que no consideran que sea violencia, pero que se sabe que cuando las situaciones así son constantes, pueden herir a la integridad del individuo y generar conflicto con la percepción del yo. Por otro lado, los resultados hacen notar un porcentaje considerable de los estudiantes que han observado manifestaciones de violencia, donde los alumnos hieren la integridad de los profesores, o viceversa, resultando en algo tan común pero tan inexistente. En general, los resultados no fueron desalentadores, y a excepción de lo anteriormente mencionado, los otros ámbitos demuestran estar dentro de los porcentajes bastante favorables. Es posible notar que la población estudiantil de este nivel se encuentra informada, conoce del tema, identifica las manifestaciones de la violencia y sus distintas formas. Dentro de la situación educativa, la violencia no representa un problema serio o alarmante, aunque es cierto que debería trabajarse en cuanto a las relaciones de pareja
que se forman a esta edad. La mayoría de las muestras también informa sobre aquello que no es aceptable, y tanto cómo actuar ante las situaciones de violencia, lo mismo con las relaciones entre amigos y compañeros. Aunque la violencia escolar siempre ha estado presente, se ha visto normalizada a lo largo de la historia. No es un motivo válido para seguir con esta cadena. Es importante implementar las estrategias y métodos que ayuden a erradicar por completo, ya que aún los resultados de la muestra que se está yendo por buen camino, esto aún no termina y debería tomarse como prioridad entre toda institución educativa para poder lograr el bienestar integral de cada estudiante. Agradecemos la atención a estos resultados de nuestro proyecto de investigación y estamos seguros de que como comunidad estudiantil tenemos el poder de cambiar las cosas.